separará. Aunque corra lejos, Dios, pues tu amor es igual. Sé que te fallaré, tus misericordias se renuevan, Dios, pues tu amor es igual. Es el mismo en los años, cantamos. Eres el mismo en los años, tu amor no cambia, de noche puede doler, tu gozo amanece. Y cuando ruge el mar, no debo de temer, porque yo sé que me amas. Tu amor es igual. Tu sopla en el vasto mar, yo no estoy solo en el océano, pues tu amor es igual. Muy grande el abismo es, nunca pensé que lo podría cruzar, pues tu amor es igual. Es el mismo en los años. Eres el mismo en los años, tu amor no cambia, de noche puede doler, tu gozo amanece. Y cuando ruge el mar, no debo de temer, porque yo sé que me amas. Amor es igual. Señor, haces todo solo por mi bien. Señor, haces todo solo por mi bien. Cantémosle a él, dile. Haces todo solo por mi bien. Señor, haces todo solo por mi bien. Señor, haces todo solo por mi bien. Señor, haces todo solo por mi bien. Eres el mismo en los años, tu amor no cambia, de noche puede doler, tu gozo amanece. Y cuando ruge el mar, no debo de temer, porque yo sé que me amas. Tu amor es igual. Oh, yeah, yeah, yeah. Hola, hoy tendremos una reunión sumamente importante. Hoy estaremos platicando con el Señor.
Hola, Señor. Hola Edwin, me alegra estar contigo. Y también estoy sumamente alegre por lo que vamos a platicar hoy. Es vital e importante que todos lo escuchen y sobre todo que lo crean, así como tú crees. Señor, tú lo conoces todo. Y como eres omnisciente, tú sabes muy bien de lo que vamos a conversar contigo, sin haberlo mencionado antes. Tú conoces los pensamientos de todos. Realmente eres grandioso. Señor, quiero hacerte una pregunta para entrar en lleno al tema. La pregunta es la siguiente. ¿Estás disgustado por la maldad que hay en el mundo? Claro que sí. Estoy triste y enojado porque la humanidad se ha olvidado de mí y de mi palabra. Todos se han corrompido, desde el primer hombre Adán, y como consecuencia, toda la humanidad me ha dado la espalda. Señor, tú le llamas pecado a todas las ofensas que te hacemos. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Hay alguna consecuencia por nuestros pecados? ¿Nos podrías explicar, por favor? Sí hay consecuencias, y es el sufrimiento presente y el sufrimiento eterno. Hay una separación entre la humanidad y mi persona por todos los pecados. El destino eterno es el infierno, por todas las ofensas que me han hecho y que están haciendo. El infierno será su morada eterna. ¿Quieres verlo? Sí. Qué horrible es escuchar los gritos y el dolor, y sobre todo que esto no es momentáneo, es por los siglos de los siglos. No me gusta este lugar de soledad sin esperanza alguna. Duro es el destino que merecemos por todos nuestros pecados. La humanidad está muerta en vida, les espera una segunda muerte. Es justo para nosotros el infierno por ser pecadores. Nadie puede justificar sus pecados, nadie puede salvarse por sí mismo. El creer que las obras salvan es inútil. Sí, esto lo menciono en mi palabra, que es la Biblia. Mi furor crece al ver las religiones enseñando cosas absurdas. Me ofenden con su lista de requisitos que son imposibles que ellos lo realicen. Esto los lleva a la condenación eterna. Han caído en el engaño de Satanás. Señor, tú eres amor y a la vez eres justo. Es muy cierto que nadie se puede salvar por sí mismo, nadie puede estar a tu altura de perfección y santidad. Pero en tu palabra hablas de un plan de salvación. ¿Nos puedes platicar al respecto? Con mucho gusto, Edwin. Recordemos que existe una barrera entre la humanidad y mi persona. Esa barrera se llama pecado. El primer hombre falló. Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, desobedecieron, y por esta razón fueron separados de mí y de mi presencia ellos y todo ser humano. Pero les prometí un Salvador. Por esta razón envié a mi Hijo Jesús con una misión: salvar al mundo. Mi Hijo nació humano, sin pecado. Yo mismo puse la simiente en el vientre de María. Jesús nació y a los 30 años fue tentado en el desierto, pero nunca pecó, demostrando que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ven, vamos al momento de la crucifixión. Es triste ver a mi hijo ahí muerto en esa cruz. Su muerte en la cruz pagó todos tus pecados y los de toda la humanidad. Al tercer día lo hice resucitar, dando a conocer que su muerte y resurrección satisfizo y quitó mi enojo para siempre. Solo el que cree es salvo. El que rechaza mi plan único y suficiente de salvación se condena a sí mismo por no haber creído en el sacrificio de mi único Hijo, Jesús. El cielo es un regalo, no un premio. Qué sencilla es la salvación para nosotros. Solo se trata de creer en ti, Señor. Tú hiciste posible lo imposible. Nos garantizas la salvación por gracia. Ahora somos tus hijos. Tenemos una salvación que no podemos perder y nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, porque ese regalo que tú hiciste fue grandioso para cada uno de nosotros. Y con tu permiso, vamos a hablar también de un verso que tú mismo diste en las Escrituras. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versos 16 al 18, que dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es un regalo. El plan que el Señor nos mostró en este momento es un regalo. Si usted en este momento ha comprendido la salvación por gracia que consiste en la muerte y resurrección de Jesús, usted puede hacer esta corta oración y decirle una oración de agradecimiento que dice lo siguiente. Repita conmigo, dígale: gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz para pagar todos mis pecados. Gracias porque tú lo resucitaste al tercer día. Gracias porque me libraste del infierno. Gracias porque ahora tengo un lugar en el cielo. Te agradezco ese regalo, Señor, un regalo que no lo puedo perder porque ya lo tengo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Usted tiene vida eterna y es hijo de Dios. Ahora comunique esta verdad, este evangelio, a toda persona que no conozca cuál es su destino eterno. Que Dios bendiga sus vidas. Hola, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y platicar sobre esta serie de conferencias relevante. Hoy queremos hablar sobre una promesa relevante. Cuando hablamos de algo relevante nos referimos a algo que es sobresaliente, algo que es de una u otra manera extraordinario. Ahora, cuando hablamos de una promesa relevante, en realidad tenemos que considerar de dónde viene la promesa y quién nos ofrece esa promesa. Y es así que para que sea relevante, entonces tiene que venir de alguien superior a los seres humanos. Y cuando viene de Dios, entonces pensamos que puede ser una promesa relevante, sublime, sobresaliente, superior. Ahora, si esa promesa viene de Dios, tiene el respaldo de Dios, pero también lleva incluida en ella el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es, el propósito para usted y para mí es un propósito eterno. Es un propósito que nos dice, que nos hace parte del pensamiento de Dios, porque para Dios los planes de Dios son planes relevantes. Y es por eso que con eso en mente podemos explorar la promesa que Dios le hace a sus discípulos. Los haré. Y eso es de lo que queremos hablar un poco, de esa promesa relevante. En Mateo capítulo 4, verso 18 al 20, leemos la historia en la cual Jesús hace un llamado a sus discípulos. Y leemos lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hay tres aspectos que me gustaría que platicáramos sobre esta promesa relevante que hace Jesús. Y en primera instancia, el primer aspecto es que la promesa de Jesús dice lo que podemos llegar a ser. La promesa de Jesús dice lo que usted y yo podemos llegar a ser y en qué nos podemos llegar a convertir. Cuando Dios promete algo, tiene el respaldo de su palabra, porque la palabra que sale de la boca de Dios siempre es verdad, siempre es lo mejor y siempre se cumple, porque su palabra es eterna y está firme en los cielos, como dice el Salmo 119. Su palabra tiene todo el poder para hacer lo que se necesita hacer. Se basta por sí sola. Por otro lado, recordemos que en el pensamiento judío, una palabra no era simplemente un sonido articulado que expresa una idea. La palabra hacía cosas. Es el contenido de una palabra. Y en el relato de la creación, la palabra de Dios crea.
Su palabra puede crear algo de la nada, sin alguna materia prima. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo de la nada, con solo su palabra. Es suficiente para crear algo donde no lo hay, donde no existe. La tierra estaba vacía, sin orden, y su palabra bastó para hacer la luz y poner orden. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y la palabra de Dios creó, fueron hechos los cielos. Porque Él dice y se hace. Así es la palabra de Dios. Hace lo que Él quiere, lo que Dios quiere. Por eso debemos recordar siempre que la palabra de Dios no solo dice, también hace. Así que cuando recibimos esa promesa que dice Jesús, su promesa que nos quiere llevar a hacer, que nos muestra, que nos dice lo que podemos llegar a hacer. Entonces, cuando les dice a sus discípulos esa promesa, los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Y aquí estaba hablando directamente con Andrés y Pedro. Ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Antes de conocer a Jesús, escucharon a Juan el Bautista hablar en referencia a Jesús. En una ocasión que Jesús venía y ellos estaban con Juan, y Juan se refirió a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante, porque para ellos no era desconocido los sacrificios que se hacían en el templo. Y cuando sacrificaban un cordero, ellos sabían que el cordero solamente cubría los pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista hace referencia de que he aquí, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendieron a quién se refería y qué es lo que quería dar a entender. Así que sabían quién era Jesús, sabían que Jesús es el poder de Dios, que ha venido a los hombres, Él es la palabra de poder. Así que cuando Jesús habla con Pedro y Andrés, les hace una promesa. Y saben que si Jesús lo dice, Él lo va a cumplir. Les hace ver en lo que se convertirán. Y les abre un panorama. Es como si les pintara un cuadro, un escenario, donde les hace ver que ellos, ejerciendo su profesión, estarán pero en otro ámbito, en otro ambiente. Les da una visión más grande que alguien les pueda dar. Y saben, y están seguros, que esa promesa que Jesús les ha hecho es una promesa que Él la va a cumplir. Es como que Jesús les dijera, voy a hacer de ustedes algo que ni lo imaginan. Los voy a llevar a otro nivel. Veo en ustedes lo que otros no ven. Aunque los demás no creen en ustedes, yo sí creo en ustedes. Porque es mi poder el que hace la transformación. Y tengo todo lo que ustedes necesitan para llegar ahí. Y la manera de hacerlo es empezando con que ustedes sean mis testigos. Haciendo de ustedes mis testigos. Los voy a hacer pescadores de hombres, pero en el proceso serán mis testigos. Los voy a capacitar para que sean testigos, hablen de lo que he hecho por ustedes, hablen de mí, de mi poder, mis maravillas. Voy a depositar en ustedes mi poder, mi presencia en ustedes, como dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos fueron testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, conocido por ellos. El segundo aspecto que vemos aquí en esta promesa relevante, primero vimos que la promesa de Jesús nos dice hacia dónde quiere llevarnos, dice lo que podemos llegar a hacer. Los voy a hacer pescadores de hombres, serán mis testigos. Pero el segundo aspecto de esta promesa es que es una promesa que tiene el poder de transformar nuestras vidas. La promesa de Jesús transforma nuestras vidas. Los discípulos de Jesús somos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Ahora,
Aquí hay una pregunta. ¿Qué tipo de personas eran los discípulos que recibieron la promesa? Eran hombres sencillos, trabajadores, de naturaleza tosca, acostumbrados al trabajo duro, día tras día en el negocio de la pesca. Era su profesión. No eran refinados, no eran oradores, ni teólogos, no eran perfectos. Eran hombres con sus virtudes y fallas, como cualquier ser humano. Y para Jesús, transformar las vidas de ellos, primero les hace ver el carácter que necesitan. Jesús hace ver el carácter que necesitamos. Pensemos por un momento en Pedro. Cuando conoció a Jesús, primero, para empezar, no se llamaba Pedro. Jesús le cambió su nombre, le dio la visión del carácter que necesita. Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, el nombre Pedro significa roca. Significa roca, una piedra que se puede sostener en sus manos. Una piedra que normalmente las rocas se forman con la arena, que está bajo la presión, las altas temperaturas y el calor. Pedro era, como muchos cristianos, que a veces actuaba con su naturaleza humana, haciendo lo que su carne quería hacer, agradándose a sí mismo, y otras veces actuaba queriendo agradar a Dios. Pedro tenía un carácter inestable. Los temores y las inseguridades serían transformadas en fortaleza. Tenía muchos errores y aciertos. También, a veces, solo recordamos cuando se hundió en el mar y que le faltó fe. Se nos olvida que fue el único de los discípulos. Fue el único de los discípulos que caminó en el agua. Así era Pedro, impulsivo, sin control y sin dominio propio muchas veces. ¿Recuerda cuando estaba arrestando a Jesús? Pedro salió en su defensa de manera impulsiva, sacó una espada y la lanzó y hizo un intento dirigido a la cabeza de un siervo del templo. Iba dirigido a la cabeza, solo le alcanzó la oreja. Gracias a Dios. Pero ahí estaba Jesús. Y Jesús reparó el daño que Pedro había hecho. Por eso es que Jesús le hace ver la importancia y le dice, tienes que ser una roca. Ya no vas a ser llamado Simón, ahora vas a ser llamado piedra, una roca. Tú eres una roca. Una roca, ¿por qué? Porque la roca puede mantenerse firme, estable, aun cuando vengan situaciones de derrumbe. Simón era el nombre que le habían dado sus padres. Roca, como una piedra, era el nombre que Jesús le estaba dando. Así que Jesús conocía a Pedro y también nos conoce a nosotros y sabe lo que nosotros necesitamos y cómo nos puede ayudar y transformar nuestras vidas. Él ve lo que vamos a hacer en el futuro, porque el futuro está en manos de Dios. Todo está ante su vista. Así que en esa transformación que Jesús hace, Él sabe el carácter que necesitamos tener. Pero también nos damos cuenta que Jesús no se equivoca con nosotros. Jesús no se equivoca con sus discípulos. Sabe de qué estamos hechos, así como ellos. Todos a los que Jesús llama tienen algunas características en común para que el poder de Dios se muestre. Ese poder de Dios no está limitado a nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, porque estamos acostumbrados a lo que este mundo considera como una persona influyente. Este mundo crea el perfil de los hombres y mujeres de éxito. Deben reunir ciertas características que en su mayoría son aspectos externos, de imagen. Y se concentra este mundo más en lo de afuera, en lo exterior. En hacernos parecer cada vez con menos imperfecciones.
Pues los seres humanos vemos lo exterior, pero Dios ve el corazón. Aquí vemos un perfil de los que recibieron esa promesa. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Este es el perfil de los hombres que Dios escogió para transformar sus vidas, para cambiar y modificar su carácter, el carácter que ellos necesitan. El perfil adecuado. ¿Te has sentido o te han hecho sentir necio alguna vez? ¿Te consideras débil? ¿Te han menospreciado? ¿Te has considerado o te han considerado indigno? ¿Te has visto con poco valor? ¿O personas alrededor te han hecho sentir que no tienes el valor suficiente o necesario? ¿Te han hecho pensar que no eres la persona para que pueda ser usado por Dios en su obra? Dios no se equivoca contigo. Dios no se equivoca con nosotros. El poder de Dios se perfecciona en personas con estas características. La promesa de Dios es que Él va a hacer cosas grandes en sus discípulos. Él va a agregarles valor incalculable. Solo se requiere atender a su llamado, atender a su voz, ponernos en sus manos, dejarnos moldear. Porque para poder hacer esa transformación necesitamos ser moldeados en el carácter que Dios dice que debemos tener. Los discípulos de Jesús somos como barro en sus manos, como se moldea el barro. La transformación se puede ver en nuestras vidas porque Jesús nos conoce realmente como somos y lo que necesitamos para llegar a ser lo que Él desea. La vida de Pedro es un claro ejemplo. Desde que conoció a Jesús, empezó el crecimiento. Pasó por un entrenamiento en las manos de Jesús. Cada día con Jesús era moldeado con los llamados de atención, que en el caso de Pedro eran llamados de atención continuos y a veces fuertes, severos. Cada día con Jesús, con las correcciones. Cada día con Jesús, con las instrucciones, con las enseñanzas y dándoles Jesús esa oportunidad de ponerlas en práctica y a veces hasta de equivocarse. Aún las experiencias del diario vivir, por adversas o difíciles, fueron usadas por Jesús como una oportunidad para aportar al crecimiento de sus discípulos y en este caso también de Pedro. Podemos, en las manos de Jesús, podemos ser transformados y moldeados por sus manos. Jeremías 18, hay un verso, el verso 6, en su segunda parte, donde Dios habla del pueblo de Israel y el pensamiento se extiende a nosotros. Declara el Señor: he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Pablo se consideraba hecho de barro y que Dios había depositado en él su tesoro. En 2 Corintios 4, 7 leemos el siguiente pasaje. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así era. Pablo se consideraba de un material poco digno para contener el gran tesoro de Dios en su vida. Pablo se consideraba como un vaso de barro, simple, pero un vaso de barro que había sido formado y moldeado al carácter que Dios deseaba poner en él. Así es que de eso se trata, que podamos darnos cuenta que nosotros somos hechos del mismo material de Pablo, del mismo material de Pedro y los discípulos. Somos barro en las manos del Señor. Somos como un vaso en el cual Dios ha puesto un tesoro.
Nuestras vidas contienen ese tesoro. Y esa es parte de lo que Dios hace en nuestra transformación. El tercer aspecto que encontramos en esta promesa relevante que hace Jesús, y es que la promesa de Jesús cambia nuestro futuro. Así es, la promesa de Jesús tiene el poder de cambiar tu futuro y el mío. Hay un antes de conocer a Jesús y un después de conocer a Jesús. Y esto es lo que confirmó Pedro 30 años después. Él pudo escribir estas palabras y pudo, en primera instancia, reafirmar estas palabras porque eran una realidad primero en su vida. Y él también consideraba que estas palabras eran una realidad también en nosotros el día de hoy. Por eso es que estamos seguros que la promesa de Dios cambió el futuro de Pedro, pero también tiene el poder de cambiar nuestro futuro, tu futuro y el mío. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Estas palabras se relacionan con el pueblo de Israel, porque Dios quería formar en ellos un pueblo con estas características, hacer de ellos un reino de sacerdotes, que pudiesen, que fueran ser luz en las naciones, que pudiesen mostrar el camino a Dios. Pero la promesa se extendió a nosotros, los que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, sus hijos, que venimos a formar parte de la familia de Dios y nos ha dado una nueva posición en Cristo. Cambió nuestro futuro. Hoy somos sus hijos. Hoy somos familia de Dios. Hoy somos sacerdotes. Esta es la promesa cumplida. La promesa hecha a los discípulos, esa promesa relevante, se cumplió en Pedro y se cumple en cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Hoy somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes. Hoy tenemos acceso a Dios. Hoy podemos ser intercesores por las personas para guiarles y que puedan conocer a Jesús. Hoy somos apartados de este mundo para Dios y su servicio. Hoy somos adquiridos por Dios. Somos comprados por la sangre de Jesucristo. Somos de su propiedad, con el propósito de contar lo grande que es Dios. Ese es el propósito. Hay un propósito en ese futuro que Dios ha provocado el cambio en nuestras vidas, para que podamos hablar, contar lo grande que es Dios. Y ese es el propósito de esta promesa relevante que hizo Jesús, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos ha dejado para que podamos brillar con la luz de Jesús. Tenemos su luz en nosotros, para poder brillar con su luz, para que todos los que están alrededor nuestro vean a Jesús en nosotros. Y podamos señalarles el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En el día de Pentecostés, Pedro lanzó sus redes. Y alcanzó a 3,000 hombres y mujeres con el Evangelio. Y ahí se cumplió la promesa relevante de Jesús: te voy a hacer pescador de hombres. Los haré pescadores de hombres. Luego en la casa de Cornelio alcanzó a toda una familia, a toda su casa, familiares y amigos que habían sido invitados por Cornelio. Pedro lo hizo para la gloria de Dios. Se dice en el Nuevo Testamento que cuando Pedro caminaba por la calle, ponían a los enfermos en la calle para que su sombra cayese sobre algunos de ellos para sanarlos, para ser sanados. Nosotros también caminamos por esta vida y en nuestro diario andar proyectamos una sombra que puede ser que haga una influencia positiva en las personas que nos rodean, para que puedan ver a Jesús.
nuestras acciones, nuestra vida y nuestras palabras al contar de dónde nos ha traído el Señor, de la oscuridad a su luz admirable. Nosotros somos también pescadores, porque leemos su palabra y la ponemos en práctica, porque brillamos con la luz de Jesús en donde quiera que estemos, porque hablamos a otros y nuestra vida habla, porque dejamos a Dios que moldee nuestras vidas como lo hizo con Pedro y sus discípulos, porque hablamos a otros lo que ha hecho Dios en nosotros, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un cantante cristiano cuenta que su vida y la de su familia fue alcanzada por la valentía de un joven que fue a tocar las puertas de su casa. Su mamá estaba enferma y todos sus hermanos estaban ahí, y él fue a hablarles de Dios y les invitó a la iglesia. Su vida cambió a partir de ese momento. Y él tomó decisiones con mucha de su familia también para servir a Dios. Y ha hecho un gran impacto con su música, por todo, dice él, por el valor de este joven. Porque no se quedó callado, porque no se quedó cómodo, sino que se dispuso a ir y ser un testigo de Jesús. Todos los discípulos hablaron de Jesús y fueron testigos en su mundo conocido. Terminaron sus días hablando de Jesús. Mateo en Etiopía. Andrés llevó el evangelio a muchas naciones de Asia. Marcos también, y terminó en Alejandría. Bartolomé y Tomás murieron en la India. Lucas en Grecia. Simón el Celote habló de Jesús en Mauritania, África, y murió en Gran Bretaña. Pablo en Asia recorrió toda el Asia en sus viajes misioneros, y Europa, y murió en Roma. Pedro al final terminó sus días en Roma. Todos fueron testigos de Jesús. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Tenemos la tecnología, que con el impulso de una tecla podemos llegar a todas las partes del mundo y hablar de Jesús. No tenemos las limitantes físicas, económicas que tenían los discípulos. Ellos tenían un corazón para hacerlo y llegaron hasta el final de este mundo siendo testigos de Jesús. Hoy somos pescadores de hombres. Hoy somos testigos de Jesús. Hablemos de Jesús a otros. Esa es la promesa relevante. Los voy a hacer pescadores de hombres. Ya lo somos. Que Dios les bendiga. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me
has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, te quiero adorar. Yo quiero permanecer en ti, solo en ti. pues solo tu palabra me ha transformado. Señor, Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Oh, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, te quiero adorar. Oh. Me has dado libertad.